¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un placer reencontrarnos aquí en Metro, en Trabajo Argentino, este espacio que semana a semana escucha la voz de los trabajadores y las trabajadoras. Y esta vez vamos a hablar de un tema que nos involucra a todos, en tanto consumidores, y son las tarifas que, estoy casi segura, no les están trayendo buenas noticias a ustedes tampoco en sus casas. Esta semana se conoció un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda donde se hace un análisis comparativo sobre el peso de las tarifas en los salarios mínimos de América Latina. Y miren lo que dice este informe, que la Argentina pasó del 6% al 21% de lo que representa el gasto en tarifas sobre el salario mínimo, y quedó en América Latina en el tercer lugar, después de Venezuela con el 33% y de Chile, donde los trabajadores gastan el 23%. Desde el año 2016, los aumentos generalizados promedio en la Argentina, miren de cuántos son. La luz, 920%, el gas, 930% y el agua, 680%. Transporte, por ejemplo, el tren aumentó más de 220% en los últimos 2 años, los subtes el 66%, los colectivos el 207% y los peajes casi el 500%. Somos el país que más aumentos tuvo. Y estamos con alguien que sabe mucho de este tema, es Carlos Minucci. Es un placer recibirlo. Gracias. Carlos, ¿cómo estás? Bien, muy Voy bien. a decir tu cargo formalmente, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, que no es quien decide las tarifas. No. Bueno, ¿y por qué se dan, Carlos, estos aumentos tan Bueno, grandes en la ¿no? Argentina? Primero aclaremos el informe que da Avellaneda, hay un error. No son tarifas por servicio, porque no hay un servicio que se preste para ese nivel de crecimiento. Lo que está haciendo este gobierno a través de las tarifas es reemplazando lo que les devolvió al campo, lo devolvió a la minería, lo que devolvió a los grupos de devoluciones de aportes, lo está pagando el ciudadano común en tarifas, en todas estas cargas. No responden al servicio. ¿Por qué? Porque hace 2 años atrás, cuando este gobierno asumió, el servicio eléctrico valía, según Pret-Gay, una porción de pizza. 2 pizzas. Bueno, 2 pizzas. Bueno, hoy tenés el servicio que vale una porción y estás pagando como si hubieras comprado la pizzería. Entonces, ¿cuál es el problema que hay? Hay una transferencia de riqueza tan grande, y esta es la confusión que hay, que ningún ministro de este gobierno puede llegar a decir por qué la tarifa subió, en función de qué. Primero, los planteles de las empresas están diezmados. Están terciarizadas las empresas en su gran mayoría, lo cual baja los costos laborales al mínimo. Materiales no hay en los depósitos como para tener una carga de materiales que puse en materiales. Los cables siguen con los mismos problemas que tenían hace 2 años atrás, que ustedes lo vieron con los cortes de luz, y van a seguir los cortes de luz. Esto están engañando a la gente, que se creen que porque yo pago 7.000 pesos de tarifa, yo voy a tener luz todos los días. Es mentira. Seguimos con los mismos problemas porque no hay inversión. Las empresas anuncian que va a haber inversión. El Estado está en las renovables, que es un gran negocio financiero, no es un negocio que sirva para tu casa. ¿Por qué? Porque hoy el problema de generación no es el problema, porque generación bajó muchísimo. ¿Por qué? Porque cerraron fábricas, porque cierran comercios, porque vos en tu casa dejaste de consumir por miedo a que te cobren la tarifa más, porque hay enganchados, porque hay fraude, porque hay morosidad. Todo eso forma un combo en el cual generación deja de funcionar, tenemos una merma en generación bastante importante.
Lo único el problema que hay es cuando llega la luz a tu casa, que es lo que realmente nadie se ocupa, es lo que hay que invertir realmente. Hay que invertir en distribución, decís. En distribución, exacto. Yo te digo tu casa para que, porque cuando hablan de distribución se creen que es una... no, distribución el cable que llega... El cable, claro, los transformadores, las subestaciones, los cables de 132, de media, bueno, todo eso que conforma, en eso nos ponen un peso. A ver, tiraste muchos temas, Carlos, vayamos de a uno. ¿Qué pasa con los subsidios? ¿No hay más? ¿No se pagan más? No, los subsidios más? están, según ellos, hay un 50% de subsidio, o sea que vos, dentro del parámetro de la locura del ministro Aranguren, puede ser que vos dentro de un año llegues al 2019 con el doble de lo que estás pagando hoy. Eliminando los subsidios sería la forma. Pero los subsidios se están pagando. Se están pagando todavía, el 50%. No, más. Más. ¿Y qué pasa con lo que hablabas de la operatividad del sistema y las inversiones que se supone deberían hacerse una vez que hubiera una compensación darte un económica? Ejemplo claro. Yo tengo un corte de luz en mi casa. Llamo a la empresa, me atiende un disco, porque ahora el call center lo cerraron. Me atiende un disco, me dan un número, bueno, espero 6, 7, 8 horas, pasa un camioncito con un señor, con una escalera, sube a la escalera, baja la fusilera, pone el fusible, le llevó 2 minutos el trabajo. Vos estuviste 8 horas sin luz. ¿Por qué? Porque no hay personal. Porque la empresa no toma personal para hacer ese trabajo. No le interesa si vos tenés luz, si no tenés luz. Electrodependiente salió una ley. 6 meses en instalarla. Andá a hacer un trámite para que el electrodependiente tenga una compañera de trabajo que trabaja en nuestra entidad, en la parte del salón de comida de nuestro personal, y bueno, lamentablemente le nace un nene con un problema electrodependiente. Fue a Edesur a hacer el trámite, le llevaba como 6 meses y el nene tenía días. Tuvimos que comprar nosotros el generador y se lo tuvimos que llevar a esta gente para que esta gente tenga el nene. Esto es la realidad de lo que la gente tiene que saber. Que no piensen que están pagando una tarifa, que a ese trabajador que agreden en la calle permanentemente, ese trabajador es una víctima de las empresas y del Estado. Yo, te lo digo sinceramente, yo creo que el empresario viene a hacer su negocio. El problema es el Estado que no regula ese andamiaje. Y la pregunta es, si yo tengo el ENRE, que es el ente regulador, y el ente regulador están todos los dueños de las empresas manejándolo, ¿cómo puedo regularlo? ¿Quién controla que se hagan o no se hagan las Entonces, cuando inversiones? nosotros nos quejamos de la tarifa, acuérdense que no le están cobrando el servicio. Están pagando la deuda externa, están pagando lo que el campo se llevó, lo que se llevó la minería y lo que se llevan los Panama Papers con los 30.000 millones que se están yendo al exterior de lo que es la plata que se está yendo, que es la que entraron de los préstamos que llegan, se va a casi 30, 50.000 millones. Carlos, muchas veces se escucha que la gente dice, sí, la verdad se pagaba muy poco en tarifas, era ridículo lo que se pagaba, tenía que haber un incremento. ¿Vos qué pensás de esa mirada? Yo creo que sí, pero también hay que ver en el contexto que se producía fuera de lo político. Era un país que necesitaba una expansión productiva, era un país que necesitábamos trabajadores, era un país que tenía que abrir fábricas. Lo que se hacía... O sea que, ¿te parece que de todos modos las tarifas debían haber aumentado? Con una mirada política u otra, un gobierno de un signo político. Pero dentro de lo racional, como dijo la Corte Suprema cuando fueron las audiencias públicas. Sí. Entonces, la pregunta es, si me interesa nada lo que diga la Corte Suprema, si me interesa nada lo que dice el cliente, si me interesa nada, bueno, esto es nada. Esto es simplemente lo que yo considero que algún diputado, alguien tiene que entrar y ir al contrato de concesión de las empresas y donde se está violando el acuerdo, que es empresas con el usuario. Yo como trabajador y como representante de los trabajadores, nosotros estamos teniendo muchos problemas. Yo le digo más, las empresas son el servicio de inteligencia. ¿Por qué? Porque, para darte un caso, hace exactamente 3 días, un supervisor supervisando una obra de la empresa Edenor, charlando con otro en la baranda y hablando mal de la empresa, pero hablaba con otro, no es que hizo una audiencia pública ni nada. Bueno, fue grabado con un celular y le dieron 5 días de suspensión. Ahora, ¿cómo podemos llegar a un sistema policial sobre cada uno de los trabajadores cuando estamos trabajando en sistemas que donde el trabajador está nervioso le cuesta la vida? Y otro es, ¿cómo permitimos que el Estado permita que las redes de distribución, las redes eléctricas, estén manejadas por gente de la UOCRA?
porque la mayoría de los trabajadores que hoy están sobre las redes son de la UOCRA. Y no de los sindicatos eléctricos. No, y sí, cada vez merman más. La empresa Edesur sacó un retiro voluntario. O sea que si realmente Edesur, que es una de las empresas más castigadas por el periodismo y por la falta... Sí. No, y aparte por la cantidad de cortes que ha tenido, ¿no? No, por eso te digo. Que también es extraño, y lo vemos nosotros cuando intentamos informar sobre estos temas, y son las propias empresas las que dan la información de cuántos cortes hay. Bueno, también es relativa esa información, porque si la da la propia empresa, seguramente va a decir un número menor que el que le convenga decir. Esto se mide... O pensando en el que le conviene cada decir. intendencia tendría que tomar, yo creo que los intendentes tendrían que tomar cartas en el asunto porque es la población que ellos representan. Sí, viste que en La Matanza se está pensando en armar algo como una emergencia. Pero algo más, nadie toma, energética. porque todos hablan de seguridad, un corte de luz de 16 horas en un barrio es inseguridad. Claro, en todo sentido. Porque cortan la luz de la calle, cortan la luz de las casas, es inseguridad. Ni siquiera en eso nos estamos fijando. ¿Bajaron los cortes desde que aumentaron las tarifas? No. Han subido en estos últimos golpes de calor que hubo, ha subido muchísimo los cortes, porque también no se ha, vuelvo a decir, y quizás si no se invierta el próximo año va a seguir creciendo los cortes de luz. Claro, eso decías, ¿no? Que efectivamente te parece que van a incrementarse. Mira, yo creo que empecé este programa antes de conocerte a vos y me venía más seguido. Cuando vine la primera vez, yo lo que le decía era una cosa que era muy simple. ¿Cómo es posible que crean que porque voy a poner aire acondicionado a 24 no me van a cortar la luz? Porque el sistema eléctrico es que yo cuido la luz, vos no la cuidás y a mí me cortan igual que a vos. Claro. Ahora, todo esto es un marketing que arman en el que vos sos el culpable de no tener luz, no ellos. Claro, vos sos el culpable de que la racional. justicia no funciona. Bueno, para ellos el culpable o es el gobierno anterior o es el cliente que no cuida. Que yo, en invierno abrigate, no prendas la estufa, no prendas el aire acondicionado. Siempre los culpables somos nosotros. Los trabajadores, la gente cree que los trabajadores son los culpables, van a reparar en condiciones a veces paupérrimas y son golpeados por los propios vecinos creyendo que esos que no vinieron, que la cuadrilla esos 7 tardó. días sin luz. Nosotros tenemos gente raptada de las cuadrillas y no solamente en villas. ¿Raptada? Raptadas. Hasta que no venga la luz no puede salir el personal. Claro, qué difícil, ¿no? Es que es una situación de violencia. Y antes pedíamos la gendarmería, bueno, gracias a Burri ni tampoco la gendarmería es respetada. Entonces digo, todo ese cúmulo de problemas que está habiendo es lo que está repercutiendo con el servicio. Carlos, te propongo que veamos algunos de los testimonios que se dieron durante la última semana, en este caso Héctor Polino, un testimonio que nos dio a nosotros, a la producción de Trabajo Argentino, en el que dice: en el año ya hubo 3 aumentos en los combustibles que alcanzaron un 13,5%. En la Argentina se calcula que la logística incide en la canasta básica de alimentos en un promedio del 35%. Y otra cosa que le contó a la producción Héctor, que es representante de Consumidores Libres en la Argentina, es que cada día tienen más denuncias, llamados de parte de los usuarios, de los consumidores, porque no pueden afrontar el gasto que tienen en tarifas. Bueno, vos tomá las fábricas recuperadas, cooperativas, pymes, empresas. Es imposible sostener el sistema de baja de las ventas, importaciones, la falta de consumo de los clientes. Todo ese sistema se está degradando. Esa degradación lleva a que, por lo que yo te decía, ¿quién me puede decir a mí que yo gasté lo que gasté? Claro. Si yo tengo una fábrica trabajada en un 30% que tengo parada la producción, ¿cómo puede ser que me haya venido una boleta de 90.000 pesos, de 120.000 pesos, en lo cual no me cubre para lo que yo produje venderlo? ¿Por qué? Porque con las importaciones, entonces digo, lo que dice Polino es real, lo que dicen, ahora digo, vamos a las audiencias públicas, decimos todo lo que pensamos y ellos hacen lo que quieren. Vamos a la justicia y los jueces, cuando fallan a favor, terminan siendo a juicio político, tienen que renunciar. Entonces, dentro de este sistema, lo único que tienen que entender los usuarios es que no hay un responsable que pueda ser Edesur, que pueda ser Edenor. El responsable se llama el gobierno nacional, que no toma las cosas como se tienen que tomar. Como el gobierno anterior no tomó las cosas como las tenía que tomar, y la cantidad de plata que invirtió, porque invirtió muchísima plata,
Si lo hubiera invertido en una empresa del Estado, seguramente hubiéramos crecido mucho más de lo que crecimos hasta hoy. Ahora, cuando el gobierno Aranguren o el gobierno, cualquier representante del gobierno, habla sobre inversiones, dice que sí, que efectivamente se están haciendo y se hicieron muchas más. Sí, espectacular, la que están haciendo aquí el gobierno anterior. El gobierno anterior, en el 2013, asumió con entre 9.000 y 11.000 megas, para no ser... Ahora, en el 2015 cerraron con 35.000 megas, que es la generación total que tiene el país. En distribución, como las empresas privadas no lo hacían, se lo derivaron a los intendentes, que era el FOSEDE, ¿se acuerdan del famoso FOSEDE? Bueno, todo eso funcionó hasta el 2015. El FOSEDE no funcionan las inversiones. Creo que lo último que inauguraron fueron 150 megas que venía de la red anterior, del gobierno anterior. El problema de la inversión se ve en el servicio. ¿Cómo es posible que hayamos pasado un año como pasamos durante 15 días con corte y que siga habiendo cortes? Creo que se han viralizado cámaras que han estallado, pero ¿es producto de qué? El sistema eléctrico tiene 3 claves. Una es prevención, corrección, y lo otro es salir de los bomberos. Bueno, todo es como salir de los bomberos. No hay prevención, no hay corrección, salimos como los bomberos. Entonces vos encontrás, y esto no es broma, y los invito a que vayan con la gente del ENRE, hay cámaras que hay gente durmiendo. ¿Gente? ¿A qué te referís? Con el colchón, durmiendo. Personas, ciudadanos. Personas que se están en las cámaras. Cámaras inundadas hasta la altura de las cámaras. Y bueno, y eso no lo repara nadie. Claro. Entonces, cuando vos mandás a la gente de la cuadrilla a reparar, dicen, no, primero hay que sacar el agua. ¿Cuánto te lleva? 3 horas, hay que ir a buscar la bomba, hay que desagotarla, hay que esperar que seque. Y bueno... Hablabas, Carlos, de tus propios trabajadores, lo que viven las cuadrillas. Una de las situaciones que conocimos en los últimos días es lo que está pasando en Carrefour, y también tenemos allí un testimonio de Mario Amadeo, que es el delegado de los trabajadores de Carrefour, una empresa que sabemos presentó un concurso preventivo de crisis. Él dijo, las soluciones que surjan tienen que estar consensuadas con los trabajadores, si no, las vamos a desconocer. La situación es de angustia, pero estamos esperanzados. Y hablabas también de el gremio que vos representás, de situaciones complejas como retiros voluntarios en el sur. Este gobierno lo que está buscando es bajar costos laborales, porque la única forma de bajar el tema inflacionario es bajar el tema de salarios. Las cadenas de grandes cadenas como la francesa, como Coto, bueno, como las demás que vinieron, vienen con un sistema de dinero que hay que mandar al exterior. Al bajar las ventas, el personal... Y ojo que estamos hablando de comercio, no es que Cavalieri es el gran logrador de salarios. Son los salarios más bajos, es uno de los gremios que toman más juventud, que es muy fácil de renovar, así que lo único que están buscando es buscar flexibilizar a los trabajadores. Entonces te amenazan con 1.500, 2.000, 3.000, o irse del país. Y ha pasado ya en los 90 pasó, esto no es nuevo. Lo único que se ataca siempre al trabajador y volvemos otra vez al principio. Si yo hoy tengo un salario que acabo de firmar del 15%. Que es la paritaria que ustedes cerraron. No, nosotros cerramos mucho antes y con cláusula diferente a ellos. Ellos cierran un 15% en 3 tramos. Bueno, este trabajador lo llaman a flexibilizar, ¿qué es? Bueno, vos te vas a querer reponer. Vos, si tenés que atender la caja, atendés la caja, y si no reponés, y si no... Bueno, todo, tenés que hacer todo. ¿Qué hace? Tengo una reducción a través del retiro voluntario, que los préstamos se lo dan el Banco Mundial, redujo la gente. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para pagar los servicios? Dicen que para pagar el servicio es 21%. Si vos alquilás, si vos tenés un auto, ya empezó a bajar mucho. Hay 2 millones de argentinos que viven bien. Y hay 49 que trabajamos para esos 2 millones. Esto no, cuando dicen, no, lo que pasa es que la costa se llenó, la gente, no, son 2 millones. Y 39 trabajamos para que esos 2 millones la pasen bien. Y mucho más el presidente, que tiene más vacaciones que yo, se divierte mucho más que nosotros. Carlos, te propongo que repasemos otro de los temas de la semana, de gran impacto a nivel mundial y sobre todo regional. Hablamos de Brasil, la situación de Lula, finalmente su encarcelamiento, y vemos la palabra de Héctor Daer, secretario general de la CGT. En el diario Perfil dijo: quedás abatido por la situación
propia que vio el pueblo de Brasil. Como ejemplo para la región, es terrible que esto suceda, uno lo ve desde un perfil institucional y verdaderamente es muy fuerte lo que ocurre, fue la opinión de Héctor Daer. ¿Cómo estás viendo lo que ocurre en el país vecino? Yo creo que esto fue como en la época de los golpes de Estado en las regiones. Empezó con Lugo en Paraguay, y para nosotros, bueno, Lugo era un cura que tenía hijos, estaba, bueno, todas las mentiras que se hablaron de Lugo, y bueno, Lugo terminó cediendo ante el Congreso. Y después Correa tuvo problemas, Lula era candidato, si Cristina mañana se presenta, tiene el final de Lula, simplemente que yo lo sigo sosteniendo y a diferencia de Daer, yo creo que en caso de querer tener la misma salida con Cristina y con Lula, el argentino es mucho más vehemente que el PT brasilero. Lo que digo es, si perdiste la justicia, si perdiste la institucionalidad a través de decisiones de aquellos que no fueron votados por el pueblo, ¿cómo podés creer que la región no está en conflicto? Si hasta podemos llegar a temer, ¿no? Podemos llegar a temer que Trump se vuelva loco como nuestro presidente, que cuando Rivadavia trajo a San Martín, y temer genere una guerra. Y este loco nos va a mandar una guerra. En serio, no, digo, cuidado que estamos en una situación de un autoritarismo con visos de empresa. Entonces yo soy el dueño de la empresa, yo hago lo que quiero, voy a hacer lo que yo quiero, y si no, palo o cárcel. Bueno, esto está pasando en Brasil y puede pasar en la región, va a pasar en la región. Sí, algo que sin duda tiene coletazos en toda la región. Carlos, te propongo que ahora repasemos algunos datos de lo que viene pasando con el movimiento obrero, con la CGT y lo que está todavía pendiente de resolver, que es la conducción. ¿Quiénes van a representar a los trabajadores organizados en la Argentina? Datos del INDEC. El último dato de desempleo, que fue cuestionado por algunos sectores, fue de un poquito más del 7%, y se dijo también que la economía va a crecer un 3%. Pero según el Instituto Estadístico de los Trabajadores, la inflación, la última que se ha medido, fue del 2,5%. Las paritarias en la Argentina, en promedio, cerraron un 15%, por ejemplo, los químicos, los representantes y trabajadores del sector comercial, encargados de edificios, y la mayor tensión se da en este momento con los docentes, bancarios, que sabemos que van a ir a un paro probablemente de 48 horas, y los metalúrgicos. Hay que recordar en este punto, cuando vemos allí imágenes de las últimas marchas que tuvieron los trabajadores en la Argentina, es que se cumplieron hace poco 50 años de la CGT de los argentinos, y hoy el debate está en cómo debe ser la actual CGT y cómo deben elegirse sus representantes. ¿Cómo estás viendo hoy esto que viene ahora en mayo, los primeros días de mayo, que es la posibilidad de que haya una reorganización? Nosotros somos la de los trabajadores. corriente federal. Ya cuando fue el tema de la unificación, ¿se acuerdan? Después de la marcha que hubo al Monumento al Trabajo, que ni ellos imaginaban que iba a haber tanta gente, ahí asustó y bueno, el gobierno decidió organizar la unidad con las tres cabezas, Caló, Moyano y Barrio Nuevo. De ahí surgió esta unidad de triunvirato que fracasó en 2 años porque permitió que los despidos sigan, permitió que en nombre de negociaciones se pierdan derechos, permitió que haya un retroceso. Independientemente de eso, la corriente federal acompañó desde la visión contraria a ellos, hemos tratado de que la cosa se vaya corrigiendo. Lo que pasó fue que ellos mismos reconocen que fracasaron. Entonces llaman a ver si pueden llegar a un solo candidato, a un solo secretario general. Empiezan a hablar con todas las fracciones que en la primera dejaron afuera. ¿Qué pasó? Pasó que empezaron a ver que la unidad podía ser en serio y que podían entrar gente que no estaba... En principio. No, que no estaba en condiciones de dialogar con el gobierno las condiciones que el gobierno quería. Okay. Y apareció Barrio Nuevo. Entonces, en el Consejo Directivo, que tenían que presentar la renuncia todos para poder llamar al Congreso y elegir las nuevas autoridades, en la cual se estaba hablando, no había nada acordado, se estaban charlando las posiciones, bueno, ahí aparece Barrio Nuevo y dice, no,
a través de Acuña, no, nosotros no renunciamos. Entonces hasta el año 2020 tienen para jugar con Macri tranquilo. Se va Macri y pueden seguir jugando un año más. ¿Crees que ese es el rol que juega Barrio Nuevo? ¿Y no lo viste en el Partido Justicialista? La intervención sí que hizo. Entonces digo, que pidió y lo... Claro, entonces digo, ¿cómo es factible también en el Partido Justicialista, que también se hablaba de la unidad, porque ellos fracasan con Pichetto, Urtubey, Massa, Camaño ahí, que es la mujer de Barrio Nuevo, fracasan en Gualeguaychú, que sacan la foto, que son los 6 solos, parecían hermanitos ahí abandonados a la buena de Dios, y el problema era que iba creciendo la unidad. ¿Y qué pasa? Hay que intervenir el Partido Justicialista. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Acuña y la gente de Barrio Nuevo, que son sindicalistas, Acuña, que es miembro del Consejo Directivo, denuncia que vos podés creer que podés intervenir en un partido porque perdiste una elección. Es una locura. Sí, por supuesto. Es una locura, se tenían que ir todos. Entonces digo, me da la sensación como que el gobierno a través, como fue en la época de Menem, en Barrio Nuevo, acuérdense en que Saúl Ubaldini de parte de la CGT Barrio Nuevo en el Teatro San Martín, vuelve a ser el factor de división a favor del gobierno de turno, pero esta vez creo que la CGT, el 3, no tengo muchas esperanzas de que pueda llegar a una solución. ¿Y el Partido Justicialista sí. ¿Te parece que sí? Carlos, ¿y qué modelo de CGT te parece? Por lo que acabas de decir, me dio la sensación de que estás planteando que no hay que ser, digamos, tan concesivo ni tan dialoguista ya en este punto. A ver, yo creo que la CGT tiene su propia agenda. La Corriente Federal tiene 27 puntos que vamos a ir, yo viajo mañana a Santa Fe, que vamos a hacer en la regional de Santa Fe, un encuentro del interior de la Corriente Federal en Santa Fe, que ya hay 600 compañeros anotados y bueno, lo que nosotros creemos que el movimiento obrero tiene que tener su propia agenda, tiene que tener, no vincularse en forma permanente a los partidos políticos, sino tener su propia agenda de trabajo, de país que quieren, pues nosotros somos un factor importante en el país como para estar dependiendo de que un político de turno nos diga cómo país queremos. Perón nos enseñó que éramos la columna vertebral y Perón decía, los únicos argentinos son los que trabajan. Bueno, ahora parece que nosotros, yo creo que la Confederación General de Trabajo, más que una representación de los trabajadores, no puede quedar los trabajadores que están, casos CETEP, casos grupos sociales, pueden quedar bajo una cobertura, tienen que quedar bajo una cobertura institucional que los represente. A todos. A todos. Y crear una única central o, bueno, la unión más grande que se pueda. Pero digo, hay intereses que a veces hay que trabajarlos, bueno, pero lo que hoy podría ser muy peligroso que nos une el espanto. Claro, como ya pasó alguna vez. Carlos, un placer escucharte como siempre. No, un placer. Gracias por haber venido y recordemos que están cumpliendo 60 años, ¿no? 60 el gremio, años, sí. 60 años de historia. 60 años de historia y rápidamente, nacimos con una empresa del Estado que era Servicio Eléctrico de Gran Buenos Aires y esperemos que en estos 60 años podamos luchar para volver a tener a Servicio Eléctrico de Gran Buenos Aires en Argentina. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Carlos Minucci estuvo con nosotros. A ustedes también, como siempre, muchas gracias por haber estado ahí. Nos vemos la semana que viene. Esto es Trabajo Argentino. OSADEF, la obra social de empleados de farmacia. Para más información, ingresá a www.adef.org.ar o llamanos al 0800-345-0299. OSADEF, tu obra social.